Bueno, les presento, por favor, continuando con el programa de las jornadas. Lógicamente, además de agradecer la colaboración que desde hace años mantenemos la Oficina del Defensor con la Fiscalía de Andalucía y concretamente con la sección de seguridad vial que yo represento y coordino, daros las gracias a todos los participantes por el interés que mostráis, a los miembros de las mesas y ponentes por la colaboración que nos han ofrecido y sobre todo también a Cajasol por su patrocinio y por cedernos este local. El programa, como habéis visto, es multidisciplinar y ahora la última parte, dentro de la mesa también son distintos aspectos los que vamos a trabajar. Yo voy a hacer una introducción rápida de una parte jurídica porque creo que lo más importante aquí es el debate que se vaya a suscitar con la intervención de cada uno de los ponentes. Por eso ya le anticipo que las intervenciones de cada uno de los ponentes van a ser cortas necesariamente. Sé que algún amigo y compañero de otras jornadas es especialmente complicado recortarle, pero lo tengo que hacer así, voy a ser estricto con el horario porque si no, no somos capaces de llevar esto adelante y, por tanto, con una cierta desvergüenza os cortaré en su momento. Y simplemente quiero plantearles, en primer lugar, la presentación de los miembros y después mi propia intervención. A mi izquierda, don Mario Arnaldo Fernández del Castillo, que, además de su licenciatura en Derecho, pues intervino inicialmente en el Comisionado Europeo del Automóvil y después fundó la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados. Autor de numerosos artículos, de algunos libros, profesor de cursos de especialización, también en la Universidad Europea de Madrid y con una amplísima experiencia en el mundo motor. De hecho, se ha constituido también en un referente a la hora de tratar estos temas. A mi derecha se encuentra don Eusebio Mejía Valenzuela, licenciado en Medicina, especialidad de Psiquiatría. Trabaja en esto desde el año 69, director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y, por lo tanto, una persona con una dilatada experiencia en materia del estudio de tóxicos y su influencia en el individuo y, lógicamente, referencia a una actividad concreta y peligrosa del ciudadano, como puede ser la circulación de vehículos a motor. Autor de muchísimas publicaciones y un extenso currículum que tendrán ustedes en la página del Defensor para su conocimiento. A continuación, doña Ana Novella, una persona especialmente sensible y vinculada con la materia de seguridad vial porque es, ante todo, referente como víctima. En el año 2001, pues cambió su vida, como ella ha dicho en muchísimas ocasiones, por la muerte de su hijo Pablo, de 4 años, atropellado por unos jóvenes cuando paseaba con su padre por la acera. Se montaron en la acera a una velocidad que no procedía y la desgraciada consecuencia fue el fallecimiento de Pablo. Esto marcó un antes y un después, lógicamente, en su vida, y esto es la cosa que nadie se plantea, que se ve muy frío en los periódicos cuando vemos este tipo de cuestiones, pero después, cuando tratas con la persona directamente, es cuando te das cuenta de las consecuencias de todo lo que estamos hablando aquí. Y eso hizo que, de alguna manera, entrara en la asociación Estos Accidentes, fue delegada en su momento en la Comunidad Valenciana y presidenta en la actualidad. Y, por último, Jacinto Mateos, es policía local en Lebrija, desde el principio muy vinculado con la materia de la seguridad vial en su faceta de educación vial, que es el inicio de todo, lógicamente, y actualmente es vicepresidente de la Asociación ATESBAN, Asociación de Técnicos de Educación de Seguridad Vial en Andalucía, por lo tanto también con un conocimiento profundo de la materia. El que les habla ya le conocéis, porque la mayoría de los que estáis aquí sois reincidentes conmigo en muchas de estas cosas, y el que no, bueno, pues que sepa que llevo la coordinación de la Fiscalía de Seguridad Vial en toda Andalucía, Ceuta y Melilla, y por lo tanto los datos, los referentes de los que yo voy a hablar son desde el ámbito estrictamente de la Administración de Justicia. Por eso algunos datos puede que no coincidan con los que han ofrecido desde la DGT,
aspecto puramente administrativo, o desde la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, aspecto policial y administrativo, con una injerencia también, lógicamente, en el aspecto judicial. Pero los datos estadísticos que yo en su momento aportaré son tomados únicas y exclusivamente de las sentencias dictadas, tanto absolutorias como condenatorias. Por lo tanto, la verdad absoluta, es decir, el final del proceso. Todo lo demás ha quedado en la tramitación o ha quedado en la vía administrativa. Por lo tanto, los datos son distintos, pero son muy elocuentes. Y entro ya, sin más, en la intervención. La mesa redonda tiene como título una pregunta. ¿Somos conscientes de los riesgos de conducir bajo los efectos de las drogas? Yo no voy a contestar la pregunta. Os voy a poner dos vídeos muy cortos, 3 y 2 minutos, porque he dicho que las intervenciones tienen que ser cortas y, por lo tanto, la mía tiene que ser la primera, para que después vosotros veáis, después de ver este vídeo, si somos conscientes o no somos conscientes del efecto del alcohol y las drogas. Y ya después comentaremos el vídeo, porque aquí lo más importante es... No han parado, de nunca me habían parado a mí. He venido siempre con 100 y pico de pena en alcohol. Y ahora mi colega, tío, por verlo con el eclipse, que le ha costado un dineral, vale, la ha pasado con la coquita, tal, los gramitos, que tiene amenazado a toda la Policía Nacional de Alicante. ¿Cuántos detrás de...? ¿Y cuántos detrás de él? No me he bebido en mi casa 5 botellas de Willave. No es para el carro, hombre. Pero mira, le ven el carro. Escúchame, que tengo 2 puntos, pero me la comen. Pues para quitarnos las penas, pues ahora que vamos a hacer. Llegar a Alicante, nos pillamos 2 pellitos de coca, fumamos los 4 porros últimos. No, falta un par de litros. Mira, a ver si me quedan tranqui aquí. Es que quiero tranqui. Esto es para dormir, hermano, tranquimacines. Esto... Cóntate. Pero mira, tranquimacines con el medio, ¿eh? Le multan, pues le da igual. Le da igual, es que tiene que pagar 2.000 euros, pues nos paga. ¿Qué? Sácale los 10 gramos. Aquí no, la merca no se enseña publicidad. Aquí no se monta. Quita, Gaby, tío. Escúchame, que me acabo de dar 0,60. ¿Quieres ver cosas gordas? Ese coche no sale de la nada. Escúchame, que este coche es marronero. Dile a ver la tuya de policía. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Grábame, eso no me debo que me grabe. ¿Qué queréis? Tener un reportaje de puta madre, ¿verdad? Toma, haz un freno. Toma, coqueta. Con esto no tengo ni para un cuarto de hora. Mira cómo le echas la boca. Eso se echa. Aquí en medio del control, ¿no? ¿Y qué? Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena la coca. Escúchame. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Ahora llamamos. Ahora llamamos. Esto es lo más bonito que pone. Todo para adentro, para que luego lo saque abierto. Me han follado vivo, con la pajera abierta y... Venga, ya lo tiro todo, solo un importe de 600 euros. 4 puntos, 6 puntos, 600 euros. 600 pavos, que no pasa nada, que esto se paga como agua churro. Escúchame, nos queda coca para enterrar a los dos. Ese es el coche de la droga, coge la matrícula. El placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí, pues eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10, de buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete, hasta el presidente del gobierno se mete, a mí no me jodas, hombre. Los guardas nos come todo el capullo. La gente de mucha miel es la mejor que hay en Alicante. Hachís bueno del parabueno. Hemos pasado por ahí y hemos, nos ha dado un pequeño olor a porro y el ocupante vehículo que estaba fumándose un porro. Y hemos encontrado semillas de marihuana. Son unos granitos de cocaína. ¿Puedo abrir? No, porque si no se va a creer. Por todo esto se le va a hacer una denuncia. Y lo que no es habitual es que estando nosotros se pongan a fumar habiendo 14 o 15 agentes de la Guardia Civil, pero bueno, con esta gente siempre te encuentras alguna sorpresa. Esto no va a quedar así, aquí hay gente, yo ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa y esto no va a quedar así. Corte, por favor, corte. Que la policía de aquí, la Guardia Civil, todo me cago en su puto muerto. Y si vosotros sois civiles me cago en lo vuestro, te lo juro, ¿Queréis que saquemos la pistola? Claro que no soy secreta, Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. A 9 milímetros. No, yo ya te he dicho que se la saca para dispararle, que me dispare, Si la saco por mi hija pequeña que te disparan toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto y he vuelto otra vez. He estado en 3 centros de menores, ¿me entiendes? No, a mí tú me la sudas. ¿Te ríes? No me reí, pero que no me reí. Tú quita. Tranquilo. Iros para allá, venga. Aquí se nos Aquí no hay cabeza. Aquí hay gente muy Venga, peligrosa. ¿ya está o no? Estos no son actores, Estos no son actores, esta es la realidad de la calle. Y no se da solo en este ámbito educacional y social, También, estos sí son actores, no son españoles. Este es muy...
marihuana výrazně sníží vaše řidičské schopnosti. Dej! Jste připraveni zaplatit i tuhle cenu? Nemyslíš? Zaplatíš. Bien, segunda parte. Datos de provincia, capital y provincia de Sevilla, de la Fiscalía de Seguridad Vial. El año pasado se dictaron 4.051 sentencias por materia de seguridad vial. Es 1/3 de todos los delitos. Cogen ustedes el Código Penal entero, 1/3 de todos los delitos es seguridad vial. Ya eso es más que significativo. Veis ahí el tema de la reincidencia que antes salió a colación. Esto se puede interpretar de muchas maneras, como pueden ustedes ver siempre en estadísticas. Solo el 9,63% son reincidentes. Un éxito, ¿o no? Es decir, también se puede leer de otra forma. ¿Cómo está llegando la información al resto de los ciudadanos cuando un 90 y tantos % son nuevos infractores? Es decir, no han aprendido nada de lo que hayan sido condenados. Esos 90 que son nuevos es la primera vez que cometen delitos contra la seguridad vial. Y hay un 9,6 que les da igual las condenas anteriores, siguen cometiendo delitos contra la seguridad vial. Entonces habrá que estudiar si las penas son suficientes, son necesarias o es algo más que una simple pena, lo que es necesario para reprimir esa situación. ¿Y qué información se está llegando para que haya un 90% de gente que todavía no se hayan enterado, que sean nuevos infractores? Y la evolución del alcohol en esas tasas y esas estadísticas que hemos visto antes de la DGT y de la Guardia Civil y demás. Pues miren ustedes, en las sentencias dictadas años 2009, 2010, 2011. Por lo tanto, como digo, la última palabra porque es en la sentencia ya dictada. En el año 2009 teníamos bastantes conductores con menos de 0,60, normalmente eran condenados por los síntomas, porque el límite de 0,60 es el límite objetivo, por lo tanto menos de 0,60. Entre 0,60 y 1, pues están esas dos columnas que ven ustedes ahí, y teníamos muchos por encima de 1 gramo, con la incidencia de la curva que nos ha dicho antes Juan Carlos, de la importancia que tiene el índice exponencial de riesgo de delito a partir de 1 gramo. Se ha invertido, en cierta manera, esa tendencia precisamente con los de 1 gramo. Pero, si ven ustedes, en el resto de los años ha aumentado en el arco principal, que es 0,60 a 1 gramo. No ha bajado en absoluto. Y es posible que lo que aquí hemos ganado es porque se haya trasvasado aquí. Que de alguna manera los que consumían más de 1 gramo, ya los efectos son muy patentes, hayan cogido un cierto miedo y ya no están en esa columna, están en la anterior, pero todavía no han desaparecido de la estadística, siguen por ahí perdidos en otras columnas. Simplemente esto era lo que os quería decir. No hago más presentación, ni hago más estadística, ni más vídeo. La pregunta, ¿somos conscientes? Ahora la respondo yo después de haber visto esos 2 vídeos. Se extiende a todas las capas sociales, lo que ya hemos visto anteriormente, y el problema de base está en educación. Con niños todavía estamos a tiempo, pero con estos que estaban ahí en el control tomándose las rayas y las cosas delante de los propios agentes, con educación yo creo que ya lo tenemos bastante complicado a esas edades. Que nos cabe solamente rehabilitación y sanción administrativa y penal. ¿Y hasta qué punto con eso podemos atajar ese problema con el desparpajo con el que vosotros habéis visto que se manifiestan? Es que no son en absoluto conscientes, que es la pregunta que estaban planteándose en esta mesa. Eso es lo que quiero que vosotros penséis, porque esta es la realidad, Todo lo demás que hemos hablado, todo lo demás, son datos estadísticos, científicos, muy pensados y demás. Ahora, el problema lo tienen, como bien saben ustedes, los que son policías o guardias civiles, el que está a pie de obra en la calle en un control como ese. A ese no le vengas tú con un tomo así de gordo explicándole la teoría. Dale soluciones prácticas, que solo es lo que necesita la gente que está a pie de obra. Con esto termino mi intervención, le doy la palabra y te cortaré porque yo he sido fiel a mis 10 minutos. Armando, cuando quieras, por favor. ¿10 minutos me das? Me das mucho. Bueno, no sé yo. Te dejo aquí porque la técnica no nos permite hacer muchas virguerías con. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno.
Este de aquí. Para pasar, ¿dónde le paso? Un momento. Aquí tiene. Para ir pasando aquí, ¿no? Muy bien. Muy buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer una vez más a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz el que nos haya invitado a participar en esta jornada, sobre todo porque yo creo que lo que podemos aportar es algunas ideas, algunas reflexiones, porque realmente el saber es de aquellos que han intervenido antes que yo, sin duda, y los que van a intervenir después que yo. Yo sí quiero hacer a esa pregunta que nos hacían, ¿somos conscientes de los riesgos de conducir bajo los efectos de las drogas? Yo sí quisiera hacer una breve reflexión previa. Y es que, fíjense, el próximo mes de enero entra en vigor, no se ve muy bien, pero yo se lo describo, entra en vigor la nueva directiva comunitaria sobre el permiso de conducir. En esta nueva directiva comunitaria, aunque recoge prácticamente ya cosas que ya veníamos utilizando en España desde hace tiempo, lo cierto es que en los 27 países miembros va a ser obligatorio la aplicación de esta nueva directiva. Y hay novedades muy importantes en muchos países. No tenemos una visión nada más que en España. Una de ellas es la renovación del carnet de conducir. Solamente había 3 países en la Unión Europea que obligaban, como en España, a renovar el carnet de conducir a la hora de, en vehículos de turismo, para revisar las condiciones psicofísicas para conducir. España, Italia y Luxemburgo. Nada más. El resto, un francés obtenía el carnet y lo tenía de por vida, un alemán exactamente igual. Bien, miren, esta directiva comunitaria, voy a ir muy rápido y voy a ser, de verdad, me he hecho el propósito de la enmienda de ceñirme, porque si no me van a cortar, pero sobre todo porque lo tienen en esta exposición por escrito y además en esta presentación. Mire, hay un aspecto que habla de las drogas y medicinas, habla del abuso. Dice que no debe expedirse ni renovarse el permiso de conducir a ningún candidato o conductor que se halle en situación de dependencia respecto de sustancias de acción psicótropa o que sin ser adicto los consuma regularmente en cualquier permiso que quiera obtener. Y dice también, en cuanto al consumo habitual, que no debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor que consuma habitualmente sustancias psicótropas, sea cualquiera su forma, que pudieran comprometer con su actitud para conducir sin peligro si la cantidad absorbida influye de manera negativa en la conducción. Lo mismo sucederá con el medicamento. Bien, de acuerdo con esta normativa comunitaria, pues fíjense lo que ocurriría, y es que el próximo 15 de enero 13 millones de conductores españoles se quedan sin carnet de conducir. 13 millones de conductores españoles. Si tenemos en cuenta esos datos, y me alegro que además Fernando pues haya aclarado esa estadística que sirvió este titular y que conmocionó a la sociedad española este verano con respecto a las pruebas de drogas, el 52%. Esos 13 millones es que es el 52%. Con los datos que nos ha facilitado esta mañana, el del 62% de positivos en drogas, claro, lo ha aclarado. Y menos mal que lo ha aclarado. ¿Por qué? Porque efectivamente estábamos hablando de que esas pruebas, y ha conmocionado, es que la mitad de los conductores españoles conducimos drogados. Eso es lo que se ha transmitido a la sociedad. Y no era verdad, porque no eran pruebas aleatorias, sino que eran ya pruebas confirmatorias de un indicio previo. Claro, nos lo ha explicado perfectamente, pero eso es lo que hay que transmitir a la sociedad. En cualquier caso, no serán 13 millones de conductores los que se queden sin carnet. Entre otras causas porque no son tantos, yo creo, pero lo cierto es que esto, que en España la nueva directiva lo va a incorporar, pero en España lo veníamos aplicando, es que esto no se hace, es que no se comprueba. Y sin embargo en navegación aérea si se hacen las pruebas a un piloto, es que dice, bueno, es que llevan una aeronave, bueno, pero es que llevamos un coche. Y podemos o debemos tener también tan exigentes, exactamente igual que si fuéramos pilotos de una aeronave. Y me da igual que llevemos un turismo. Podemos llevar un camión, un autocar. Bien. La conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, mayor concentración y mejores condiciones psicofísicas. Y es incompatible con gesta de cualquier sustancia legal o ilegal. Por tanto, miren ustedes, yo no hablo de tolerancia cero. Y lo digo desde un punto de vista de una asociación que defiende los derechos de los conductores, pero entre ellos el primer derecho es el derecho a la vida. Y hay una cuestión, nosotros acusamos y también defendemos. Tasa cero. Es lo que creo que hay que lanzar ese mensaje claro y diáfano a la sociedad. No tolerancia cero, tasa cero. Y luego explicaré o matizaré. Mire, con independencia de que hayan o cuántos son o no,
La pregunta es, ¿somos conscientes de los riesgos de conducir bajo los efectos de las drogas? Yo preguntaría algo previo. ¿Somos conscientes de los riesgos de las drogas? Porque yo no creo que se pueda separar el consumo de una persona y la actividad de las drogas. Y, por tanto, tenemos que saber cómo se está produciendo esta situación del consumo de las drogas. Y yo, por eso, les he traído aquí algunos indicadores preocupantes. Miren, hay una cosa, y está en la página, me hubiera gustado traerles los últimos datos, pero se presentan la semana que viene, el día 15, y lo tienen en esa página internet, el estudio anual del Observatorio Nacional de las Drogas. Se presenta, está embargada la información, el día 15, la pueden descargar ustedes de aquí, que es la última actuación. Pero lo cierto es que en el último disponible, que es el del año 2011, Observatorio Europeo de las Drogas, establece que más de 1 millón de personas reciben tratamiento por problemas de las drogas en Europa. 23 millones de adultos consumen cannabis en el último año. 4 millones consumen cocaína, 2,5 millones consumen éxtasis, 2 millones consumen anfetaminas, entre 1 y 4 opiáceos. Pero la industria de la droga, y eso se ha dicho y se ha apuntado por el defensor, que es importantísimo y hay que tenerlo en cuenta para ver qué políticas queremos hacer, es que la industria de la droga está en constante innovación. En 13 años, 150 nuevas sustancias de drogas psicotrópicas se han constatado en ese observatorio, en el centro de alerta. Hay mayor rapidez. En los 2 últimos años se ha detectado una mayor rapidez en el lanzamiento de nuevos productos, 41 nuevas sustancias en el año 2010, y la venta y distribución a través de Internet. Se han detectado en los últimos años en estos algunas que se estaban utilizando hace tiempo en veterinaria. Yo no soy médico, pero sí me preocupa muchísimo este tema. En veterinaria con sustancias. ¿Y qué ocurre? Que si está evolucionando el mercado, también las actuaciones que hagamos, las inversiones que hagamos en los controles también tienen que ir con esa modificación. Indicadores preocupantes en España. Les estoy hablando en general y ahora miré al automóvil y a contestar la pregunta que no quiero dejar de contestar. El consumo medio de cannabis en la Unión Europea, 6,7%. En España, el 10,6%. Mucho más. Consumo medio de cocaína, 1,2% de la población, el 2,7% en España. La encuesta de edades, que esta es importante, de verdad, conocer el consumo en general. La encuesta de edades del 2009 y el 2010 y la encuesta de estudios, que es de población, dice, y estos son los resúmenes, que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida, el cannabis, la droga ilegal de mayor consumo, el policonsumo es el patrón generalizado, ya se ha apuntado aquí, los consumos de alcohol, heroína y cannabis estabilizados, afortunadamente se está estabilizando el mercado, el consumo de hipnosedantes mayoritariamente de mujeres, disminución de consumo de cocaína y de tabaco. Pero están aumentando los consumos intensivos de alcohol entre menores de edad. Aquí hay unos cuadros que están marcando si somos conscientes de los riesgos de las drogas. Yo les decía, mire, el de la izquierda, perdón, este de aquí está marcado, bueno, el de la izquierda, arriba, en la parte superior, la evolución de las menciones de diversas sustancias en urgencias hospitalarias. Todo esto está en el informe que les he mencionado. Y es una curva ascendente en cuanto a cannabis. El de abajo, disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias. Miren, a mí me preocupa, el primero de ahí abajo, me preocupa porque en el año 2010 ha aumentado la percepción en alcohol, que es fácil de obtener, y también con respecto al cannabis. Eso es una encuesta de población de los secundarios, de la población secundaria. El otro, número de sustancias psicoactivas legales o ilegales, con respecto, el de la derecha, ese es interesante con respecto al tiempo, a la hora de obtención, y los horarios tendremos que tenerlos en cuenta, aunque haya alguien que no quiera decir yo a mi hijo no le quiero dejar. Miren ustedes, los horarios tienen en cuenta en cuanto al tipo de circunstancia y a la mezcla que se está haciendo para durar por la noche. Eso lo saben ustedes mejor que yo. Y esa es la evolución de las denuncias en materia administrativa de la ley orgánica. Tremendo. Muy rápido. El programa Android, recogido algunas cosas, el 16%, el doctor Juan Carlos Luque lo ha explicado perfectamente, el problema de las drogas en conductor. Ese dato es otro indicador, 16,96% de positivos. Los datos del Instituto Nacional de Toxicología, que también se ha recogido, el 42%, ahí está la distribución. Todos estos datos se han recogido
mucho mejor que los que yo estoy planteando. Llamo la atención en los peatones, que también se ha dicho esta mañana, que no solamente es un problema de conductores, es un problema de peatones también, y de jinetes parece ser aquí en Andalucía. Bien, delitos de seguridad vial, la Fiscalía, el trabajo magnífico, tengo que resaltarlo, y no porque esté aquí para que me dé un minuto más, lo digo porque es así, que está aumentando el trabajo de la Fiscalía, de la coordinación de sala, el fiscal de sala, y de todos los fiscales de España, especialmente en Andalucía, y lo digo porque no tengo ningún rubor en que creo que se está haciendo un trabajo magnífico. Miren ustedes, aquí hay una evolución de aumento de condenas. Estos son diligencias previas, pero también las condenas han aumentado, y eso está en la memoria. Terminará este año, 2011, según nos informaba don Bartolomé Vargas, seguramente en 70.000. Muy pocas por drogas, muy pocas por drogas. La mayoría son alcoholemias. Bien, el número de controles, esto está también. Afortunadamente hay brotes verdes. Pues afortunadamente esos son los positivos que han bajado del 4,2 en controles de alcoholemia. Estos son de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y aquí hay un dato también esperanzador que a mí me parece importante en la estrategia de seguridad vial, que se plantean unos objetivos que a mí me juicio son los que debían plantearse. No solamente la acción policial o la acción penal, hay que actuar de una manera multidisciplinar en todos los ámbitos. Aquí prevé el desarrollar las acciones preventivas para tratar el consumo del alcohol y de las drogas en la conducción y consolidar las acciones de control de la norma. Y las propuestas que nosotros hacemos, que algunas llamarán, para ir rápidamente, la sociedad tiene que mandar un mensaje claro y diáfano a la hora de conducir respecto del consumo de cualquier sustancia. Tasa cero. Miren, igualmente es de peligroso el consumo. Y yo, mire usted, si no, será el médico el que tenga que prescribir si usted puede conducir o no. Exigencia de análisis clínicos. Esto creo que va a levantar ampollas, que permitan detectar el abuso de drogas en los reconocimientos médicos obligatorios. Miren ustedes, la norma, la directiva comunitaria dice que usted no puede conducir, pero ¿qué estamos haciendo si no lo controlamos? Entonces, ¿cómo vamos a saber si esa persona puede o no puede, es adicta o no, o tiene algún problema? No lo sabemos. Análisis clínicos, del tipo que se fije. Obligación legal de los facultativos de notificar a las autoridades de tráfico la detección de enfermedades. Miren ustedes, aquí hay que hacer un cambio en la normativa y requiere un cambio en la ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales, pero miren ustedes, de la misma manera que un médico tiene obligación de notificar a las autoridades sanitarias cuando puede haber una enfermedad o detecta una enfermedad que pueda producir una epidemia, esto es una epidemia. Y creo que es necesario, porque si no, no sirve para nada. Y es el médico que está prescribiendo, no es la medicina, ese pictograma, es el médico el que está diciendo, pues tendrá que notificar. Y para eso habrá que conciliar varios derechos fundamentales constitucionales en juego. Por una parte, el derecho a la intimidad de las personas, el secreto profesional de los médicos, pero también tenemos el derecho a circular por las carreteras con seguridad. Exigencia de una legislación común en materia de drogas en el ámbito de la Unión Europea. España solo no puede hacer nada. Y no les he sacado el gráfico de las distintas consideraciones penales que tienen la tenencia o el consumo de las sustancias en el marco de la Unión Europea. Somos una Europa sin fronteras, es necesario trabajar y exigir dentro de la Unión Europea el que se trabaje en ese sentido. Incorporación obligatoria de dispositivos que impidan la circulación. Esto es otra materia comunitaria, que impidan el arranque de los vehículos, los sistemas alcohol, y también podemos incorporar las drogas. Pero eso España no puede hacer nada. Ahora Francia, el 1 de julio, ha exigido que cada uno lleve en su bolsillo, pero eso no sirve para nada y es discutible. Lo que tendrá que ser, y esto tiene que ser normativa comunitaria, porque es necesario modificar las normativas de construcción y de homologación de vehículos para que todos los vehículos que salgan de nueva matriculación salgan con ese dispositivo obligatorio. La tecnología no va a contribuir poderosamente a evitar. No podemos estar constantemente con el Código Penal o los controles policiales. Incorporación de programas de deshabituación de drogas en la legislación penal como pena sustitutoria, se prevé en el Código Penal, pero creo que habría que incidir más precisamente porque condenamos a la gente a una retirada de carné, a una multa, o incluso el comiso, que creo que también son participaciones importantes que se han hecho, pero oiga, luego le devolvemos el derecho al conducir y hemos verificado si ha resuelto su problema. Pues creo que no, porque no se están haciendo análisis clínicos. Realización de campañas de prevención ambiental específicas sobre el consumo de drogas para cada sector de población,
producciones cinematográficas, las nuevas tecnologías y utilización de redes sociales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Armando. Eusebio, cuando quieras. Sí, buenos días. La gran riqueza, yo creo, de las mesas o de los abordajes multisectoriales es que, lo queramos o no lo queramos, tenemos todos profesionalmente distintas perspectivas, distintas sensibilidades, etc. Yo a veces me sorprendo muchísimo y me alegro, ¿no?, cuando se plantean acciones como muy claras, como muy protocolizadas, como muy rotundas, lo cual probablemente es algo absolutamente necesario desde el punto de vista de la lógica jurídica, de la seguridad jurídica y también, por supuesto, de la lógica de la seguridad policial. Mi papel es otro, mi papel es dudar, ¿sí?, y poner algunas cosas en cuestión. Por ejemplo, por empezar a calentar el patio, la pregunta es, ¿somos conscientes de los riesgos de conducir? Hasta ahora la respuesta clara de todos los ponentes, y con sus razones obvias, es no. Yo no me atrevería a decirlo. Yo tendría que decir, depende a lo que llamemos ser conscientes. Si llamamos ser conscientes a estar informados, rotundamente sí. Si llamamos ser conscientes a tener incorporados en los hábitos, en las actitudes, en las emociones, etcétera, unas convicciones que nos hacen modificar nuestra conducta, rotundamente no. ¿Por qué esto es algo que va más allá de una disquisición teórica? Pues porque depende de qué posicionamiento tengamos de entrada, vamos a arbitrar unas respuestas u otras. Por ejemplo, cuando nos abonamos a la primera lectura, sistemáticamente lo que hacemos es, para que la gente sea consciente, informemos y volvamos a informar y remachemos la información sobre los riesgos de los comportamientos. Y esto no sirve absolutamente para nada. Desde ya lo digo. Si en cambio nos abonamos a la segunda posición, probablemente lo que tendremos que hacer será tratar de entender qué es lo que impide que el conocimiento sea incorporado, sea vivenciado y motive nuestro comportamiento para corregir eso. Y eso será lo preventivo. Este es mi papel y, por tanto, yo me muevo en un terreno de mucho mayor indefinición, entre otras cosas porque no me muevo en el espacio final de las consecuencias, donde muchos de ustedes se mueven. Es decir, las consecuencias es cuando ya ha habido una denuncia, cuando ha habido un juicio, cuando ha habido un delito, cuando ha habido un accidente, cuando ha habido todo eso. Yo me muevo en la situación anterior. El por qué estas cosas llegan a producirse, cuál es la cadena de acontecimientos que da lugar al final en esto. Es decir, cuál es la cadena de acontecimientos sociales que da lugar a una escena como la que hemos visto en la imagen anterior, que es una escena dramática, pero afortunadamente muy minoritaria. Y que no se entendería si no se entiende cómo se va de la sociedad en su conjunto a ese grupito. Porque una vez que se llega a ese grupito, efectivamente ya hay prácticamente nada que hacer, salvo, con perdón, trincarlos. Pero salvo eso, hay que entender para que eso no alimentemos como un reservorio sin fin. Voy a dar datos absolutamente empíricos, datos de una investigación de la Fundación Nuestra en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con la obra social de Caja Madrid, una investigación de hace 3 años, cuando Caja Madrid todavía tenía dinero, hecha sobre la población de jóvenes, de una franja de edad entre los 15 y 24 años de la ciudad de Madrid. Estoy hablando de chicos y chicas madrileños, no por tanto sevillanos, pero ya de entrada puedo aventurar que no va a haber grandes diferencias, pero hablo de los madrileños, entre 15 y 24 años en una muestra representativa. Es decir, estos sí se supone que desde el punto de vista de las leyes estadísticas representan a la totalidad de chicos y chicas de 15 y 24 años de la ciudad de Madrid. Todas las clases sociales, todos los distritos, en fin, todas las variables de clasificación, con todos los avíos de una merienda estadística digna. Bueno, en cuanto a datos, fíjense, la investigación no es solo sobre esto, pero hay algunos datos que vienen al caso que son los que voy a entresacar. En el último año,
el 45,4% de esos chicos y chicas madrileños entre 15 y 24 años habían viajado con un conductor bebido o drogado. Casi 1 de cada 2. Y además lo habían hecho en casi un 15%, un 13,4%, con una frecuencia media, es decir, aproximadamente entre 10 y 20 veces al año. Y un 2,4% prácticamente todos los fines de semana. Viajar con alguien que iba bebido. Que hubieran conducido motos, en el caso de los más jóvenes, o vehículos, coches, en el caso de los más mayores, 15, 24 años, en el último año, habiendo claramente bebido abusivamente o tomado drogas ilegales, el 6,8%, y prácticamente todos los fines de semana el 2,2% de todos los jóvenes chicos y chicas entre 15 y 24 años de la población de Madrid, en una muestra representativa. Y que hubieran conducido, no con drogas ilegales, sino habiendo estrictamente solo bebido, el 13% del último año, el 1,7%, casi 2 de cada 10, 2 de cada 100, perdón, prácticamente todos los fines de semana, y casi el 4% con una frecuencia entre 10 y 20 veces al año. Estos son datos, después no los pilló la policía, no tuvieron un accidente en principio, o no se sabe si lo tuvieron, pero en cualquier caso, evidentemente la situación de riesgo ahí estaba. La pregunta o la observación podría ser: estas personas no eran conscientes, no le daban importancia, creían que ese comportamiento no suponía un riesgo grave. No es verdad. Esas personas colocan las situaciones de riesgo alrededor de la conducción, es decir, el viajar con alguien que ha bebido o que ha consumido drogas ilegales, el conducir él habiendo bebido o consumido drogas ilegales, esos comportamientos los sitúan entre los comportamientos de mayor rango en cuanto al riesgo potencial que suponen. En una escala de 1 a 10, la media de peligrosidad que ellos, los mismos que lo hacen, otorgan a esos comportamientos sería 8,5. Y hay un 79,3, casi el 80% de todos esos chicos, evidentemente muchos de ellos son los mismos que están conduciendo, que te dicen que tiene la máxima importancia de gravedad, está en el rango de mayor gravedad el conducir o el viajar en esas condiciones. Por tanto, no es verdad que no lo sepan. A pesar de saberlo, lo están haciendo. Tampoco es porque, por lo menos formalmente, de acuerdo con lo que corresponde. Otra cosa es que, después lo veremos, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Pero tampoco parece que ellos lo que digan es: evidentemente estos comportamientos tienen un riesgo, lo estoy diciendo, pero mira, todos hacemos cosas que son arriesgadas pues porque tenemos beneficios. El comportamiento final es un juego de equilibrios entre peligros, riesgos y compensaciones. Yo sé que cuando voy a viajar me va a costar un dinero. Si el dinero es demasiado para el beneficio de viajar, no lo hago, y si el dinero, aunque sea mucho, viene compensado porque viajar me resulta muy atractivo, lo hago. Bueno, pues cuando se analiza el juego de compensaciones de estos comportamientos, solo el 3,8% dicen que tiene mucha compensación, que les compensa claramente la emoción de viajar con exceso de velocidad, y el 2,6% solo dice que les compensa el viajar, el no quedarse tirado, el no quedarse en la acera, el viajar con alguien, aunque ese alguien haya bebido, que el riesgo les compensa solo en un 2,6%. Y el 2%, solo 2 de cada 100, son los únicos que dicen que les compensa haber bebido. Por tanto, ni es verdad que no tengan, por lo menos formalmente, que no digan que no hay peligro, ni es verdad tampoco que digan que en cualquier caso los peligros esos son asumibles. Bien es verdad que después hay otros datos que matizan las opiniones. Todos sabemos, todos estamos acostumbrados, los que nos dedicamos a estas cosas más, lógicamente, que una cosa son las respuestas formales, las respuestas políticamente correctas. Todas estas respuestas están sacadas no en un momento de la noche del sábado, no, están sacadas en entrevistas domiciliarias.
Pues es una muestra hecha estadísticamente donde al señor, al chico o a la chica se les pilla en su casa y se hace la pregunta en su casa, etc. Y además después se hicieron 11 grupos de discusión para complementarlo con un abordaje cualitativo. Entonces, hay algunas opiniones que empiezan a matizar cuando dicen que hay casi 16%, casi 16 de cada 100, que están de acuerdo con que antes que quedarse solo por la noche es preferible montarse con un conductor que haya bebido. Bueno, es una minoría, pero es una minoría significativa. Son ya 16 los que, una vez que damos un paso de la pregunta teórica formal, ¿a usted qué le parece esto?, a una acción más concreta, ya las cosas empiezan a matizarse. Ya cuando hay una situación más operativa, ya los pronunciamientos no son tan rotundos. Y ya hay 16 de cada 100 que te dicen, hombre, antes que quedarme solo, mira, yo creo que es preferible el montarse con alguien. Y hay casi un 5%, pocos, pero un 5%, que te dicen, se conduce igual después de haber tomado 2 o 3 copas. No hay grandes diferencias. Y hay 15% que te dicen, mira, las emociones que te da la velocidad es una cosa que no te puedes perder bajo ningún concepto. Por tanto, cuando, insisto en lo que decía antes, pasamos de las formulaciones teóricas, de las respuestas dictadas por lo que se supone que hay que decir y por lo políticamente correcto y por lo que evidentemente pertenece al ámbito del conocimiento. Por ejemplo, la pregunta ¿somos conscientes de los riesgos? Yo siempre, cuando me la hacen, la retrotraigo a el colectivo de los médicos hasta hace muy poco. Es decir, ¿los médicos eran conscientes de los riesgos de fumar? Pues, hombre, que sí eran. Y sin embargo era un colectivo que fumaba muchísimo. Muchísimo. ¿Qué quiere decir? Pues que solo esa conciencia no es lo único que está funcionando. A partir de ahí yo termino ya dejando en el aire, haciendo una serie de observaciones para el debate. Primero, la mayoría de los socios estos se concentran en el espacio de la marcha. Estoy hablando de los jóvenes, de 15-24 años, no hablo de los adultos, se podrían hacer otras consideraciones. 15-24 años, la mayoría de los riesgos se concentran en el espacio de la marcha. Segundo, la marcha es absolutamente irrenunciable. No digo que lo sea, no lo sea, digo lo que me cuentan y digo lo que hay. Y las reclamaciones al maestro armero. En teoría puede que no, pero lo que ellos te dicen es, mira, no, la marcha es irrenunciable. Las otras cosas que usted me cuenta, eso del ocio sano, de esto, eso son alternativas del tiempo libre. Pero la marcha es la marcha. Y eso no tiene vuelta de hoja. Tercero, la marcha tiene riesgos porque se mueve en una sociedad que es una sociedad de riesgo. Por tanto, no venga usted con milongas de los riesgos de la marcha. Ya sabemos que tiene riesgos. Forma parte de la manera de vivir. Cuarto, la marcha tiene sus reglas. Como todo, tiene sus ritos, tiene sus normas. Y entre esas reglas y esas normas, desde luego, no está ni la prudencia ni la prevención. Esto es lo mismo que lo del preservativo. Dice, ¿usted no sabe qué tiene que ponérselo? Y yo, hombre, claro que lo sé. Dice, ¿por qué no se lo pone? ¿Qué quiere? ¿Que me corte el rollo? Ya sé, lo tengo aquí, ya sé, pero bueno, hay momentos en que sí y hay momentos en los que no. Y entonces eso hace que no funcione. Segundo lugar, los riesgos no son algo que se defina, de cara a los jóvenes, insisto, no son algo que se defina objetivamente. A nosotros se nos llena la boca diciendo el 20% no sé qué, el riesgo... Si la definición de los riesgos no es objetiva. Si los riesgos ellos los definen siempre de forma subjetiva y a través del grupo. Es el grupo el que define qué cosas son las arriesgadas y hasta qué punto lo son, qué cosas son las asumibles y hasta qué punto no lo son. Los riesgos propios, dicen, los podemos controlar cada uno, y los riesgos ajenos son una lotería. Por tanto, más vale no calentarte mucho los cascos con lo que no puedes evitar porque es una especie de lotería. Si te toca, te toca. Los riesgos, como decía antes, no son disuasorios del comportamiento, sino que vienen equilibrados por la expectativa de beneficios. Y cuando le preguntas a los jóvenes, hay una cosa que te dicen con rotundidad. Hay muchos comportamientos que tienen riesgos, y a veces muy graves. Pero hay un riesgo, uno, que es el que más miedo nos da, porque es el que se produce de forma inmediata y el que está siempre presente. Y no es el riesgo de que me dé cirrosis o que me mate o tenga un accidente, es el riesgo de ser un raro, de quedarme excluido.
Por tanto, si hago algo distinto a lo que el grupo me está pidiendo, estoy cayendo en ese riesgo. Estoy siendo un friki. Y eso no lo quiero de ninguna manera. Esto es lo que hay. Si queremos hacer prevención, tendremos que plantear estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eusebio. Ana, cuando quieras, te voy pasando o nos cambiamos, cuando tú quieras, ¿vale? No pasa. Volvemos a cambiar ahora. Vale. Bueno. Gracias al Defensor del Pueblo andaluz por la invitación de nuevo a estas jornadas, que tuve el placer de estar también en Málaga y, bueno, y ahora en Sevilla. Bajo el título de esta pregunta que se ha puesto de ¿somos conscientes de los riesgos de conducir bajo los efectos de las drogas?, la ONG de Stop Accidentes, pues vamos a ir diciendo, pues un poquito primero darnos a conocer quiénes somos, la misión que tenemos como ONG, que estamos formados por madres básicamente y parientes de víctimas de accidentes de tráfico. Promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico. Concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y los efectos que ella lleva. Reivindicar nuestros derechos como víctimas, exigiendo a las instituciones implicadas esa ayuda que necesitamos como afectados por accidentes de tráfico. Prestar servicios para satisfacer las necesidades que no cubre la Administración. Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad sostenible y segura. La seguridad vial es una responsabilidad colectiva ante la que nadie puede inhibirse y frente a la que debemos de actuar de forma activa sin resignarnos a la frialdad de las cifras. Hay falsas creencias sobre el accidente, entre comillas, y sus dramáticas consecuencias. El accidente escapa a nuestro control, es imprevisto, no depende de nosotros en la mayoría de los casos, es inevitable, es fortuito, es cosa del destino, obedece al azar. Eso es lo que se cree generalmente sobre lo que es la palabra accidente, ¿no? Y lo que supone. Pero la verdad y las consecuencias es que son pérdidas de seres queridos, puede implicar secuelas físicas importantes y de por vida, pérdida de recursos económicos y sociales, es un trauma físico y psicológico que te afecta de por vida y afecta a la vida de la persona y de sus familias. Puedo decir que puede afectar, cada víctima mortal afecta a una media de 10 personas a su alrededor. Las víctimas van sumando cada día. Entonces, cuando hablamos de las víctimas del año 2011, tendremos que tener en cuenta las del 2010, las del 2009, las del 2008, con lo cual, si empezamos a sumar, es increíble. Entonces, aquí tenemos toda una retahíla de drogas, como anfetaminas, cocaína, opiáceos, cannabis, el polvo de ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos tipos de droga pueden producir, como ya se ha visto también por otras diapositivas de otros ponentes, pues excitación, incoordinación motora, desinhibición, nula cooperación, mareos, alucinaciones, somnolencia, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto llevado al volante es una bomba letal. Ahora hablamos del decreto de 21 de noviembre del 2003, donde dice que no podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán en cualquier caso los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. Aquí tenemos, pues nada, uno bebiendo tranquilamente mientras va conduciendo y el otro pues liándose, se supone que algo, ¿no? Un porro en ello. Las consecuencias, pues ahí abajo están, ¿no? Consideramos que todas estas consecuencias son evitables, ¿no? Y para evitar todo esto, aquí ya se ha hablado, la educación es la base. Nosotros estamos impulsando y exigiendo que esa educación sea desde la infancia, y a los que están ahora circulando, pues evidentemente está la ley, ¿no? Algo que tendremos que revisar también muy bien, porque, por ejemplo, el Código Penal, los artículos que afecta, el 379. El que condujera un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior a 60 km/h en vía urbana
o en 80 en interurbana, la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses, o a la de multa de 6 a 12, o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior de 1 y hasta 4 años. Con las mismas penas, artículo 2, será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso, será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol, esto lo sabemos todos, en aire expirado superior al 0,60 o con una tasa de alcohol en sangre superior al 1,2. El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años. Dos problemas. Actualmente, pese a la obligatoriedad de someterse a las pruebas de detección a todo como conductor que está implicado en un accidente de tráfico, peatón incluido, los equipos de investigación se encuentran con las dos dificultades que vemos que son difícilmente superables. Cuando el conductor o usuario se encuentra herido de gravedad o ha fallecido, en ambos casos se utilizan dos formas protocolarias básicas, ¿no?, de hacerlo: la solicitud al juez o la solicitud al centro médico. Cuando es muerto no pasa nada. Cuando es herido ya hay más pegas. Lamentablemente nos encontramos en el caso de la solicitud directa al centro médico, que ya se ha comentado aquí en otras ocasiones, que el requerimiento no ha sido atendido posiblemente al amparo del artículo 10 de la Ley General de Sanidad, por lo que dejamos un lugar a la indefensión a los afectados, o sea, a las víctimas. ¿Qué exigimos las víctimas? La garantía del derecho a la seguridad jurídica mediante el análisis sistemático de alcoholemia o sustancias modificadoras de la conducta en los conductores o usuarios, a todos los implicados en accidentes de tráfico, con independencia del resultado final en las víctimas. Todos los implicados deberían de someterse. Penas alternativas, sí. Rehabilitación para los enfermos alcohólicos o drogadictos, independientemente de que se le tenga que poner en prisión o se le tenga que poner una sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es sacarlos fuera de la carretera. Necesitamos quitarlos de en medio, y para eso no hace falta fusilarlos, ni muchísimo menos, sino rehabilitarlos. Que esas personas no vuelvan a delinquir por esas causas, ¿no? La obligatoriedad de la implantación, como estaba, por ejemplo, comentando antes Mario, de la implantación del alcoloc en los vehículos de estos conductores que han sido reincidentes y que se les ha rehabilitado, se les ha exigido una pena de rehabilitación. ¿Me he explicado? ¿Qué pedimos? Justicia para proteger a la víctima, porque la justicia debe ser reparadora para la víctima. La justicia debe de ser preventiva para la sociedad y la justicia debe de ser reeducadora para el que ha delinquido, para el culpable. Nuestro compromiso: actuar para crear una presión social que permita una concienciación de la opinión pública y de la clase política y judicial, responsabilizar a las instituciones y cambiar comportamientos sociales. En definitiva, crear una cultura de seguridad vial. Para nosotros, prevenir es vivir, y según el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Muchas gracias. No sé si tengo un poquito más de tiempo. Sí, 3 minutos. ¿Solo 3? 4. ¿Por qué eres tú? 5. 4 y medio. Va. No, es que, vamos a ver, os quiero... hemos estado hablando de cifras y hemos estado hablando de números y siempre hablamos de, pues eso, de la cantidad de gente que muere de forma global, se habla sin personas físicas, ¿no? Pues todos tienen una vida y una familia y un proyecto de futuro, cada persona que ha fallecido en la carretera. No conocemos a todos, pero sí conocemos a los que están con nosotros con estos accidentes. Con lo cual, siempre que hago una ponencia, sea donde sea y sea de lo que sea,
pues os doy a conocer, aparte de esas cifras que nos dan, ¿vale? Este, por ejemplo, es Jordi, 35 años cuando lo mataron, licenciado en informática y deportista, su pasión, sus hijos en aquel momento de 2 y 6 años. Es el hijo de la presidenta fundadora de la asociación, Ana María Campo. Santi, 32 años cuando lo mataron, educador. Bueno, Jordi lo mató un borracho en la ciudad de Barcelona cuando él practicaba ciclismo. Santi, 32 años, educador social y ecologista, luchaba por un mundo mejor. Es el hijo de Jean Picard, que Jean es la delegada de Galicia y presidenta de la Federación Iberoamericana de Seguridad Vial, que se ha creado hace poco. Santi conducía en una de las mal llamadas vías rápidas de Galicia, que ya no existe esa nomenclatura, conseguimos quitarla, y bueno, fue embestido y lo lanzaron a un barranco y lo mataron. José Manuel, 23 años, ingeniero agrícola, ¿dónde está mi proyecto de vida? José Manuel es el hijo de la delegada de Castilla, Charo, y José, y bueno, pues él circulaba con su coche a una velocidad normal cuando un camionero, mejor dicho, el camión no va solo, un camionero con exceso de velocidad pues quiso frenar e hizo tijera y lo mató, ¿no? Este es mi hijo, este es Pablo, de 4 años. Su ilusión, pues ir al año siguiente con su hermano mayor, Jorge, al cole de mayores, ¿no? Como ha explicado antes Eusebio, pues... perdón, Eusebio no, me he equivocado del nombre. Lo mataron en la ciudad de Valencia, en una calle. 2 jóvenes, conducía el que era menor de edad. Ha constatado que eran más de 95 kilómetros por hora. Estaban parados en un semáforo, mi marido y mis 2 hijos, y se llevó de lleno a Pablo, ¿no? Lo mató en el acto. Al ser menor de edad os podéis imaginar la pena, ¿no?, que tuvo aquello. David, 16 años, estudiaba bachillerato, quería ser periodista, que su frontera fuera el mundo entero, su sonrisa, el punto fuerte, y el Zaragoza, su pasión. Es el hijo de la hasta hace bien poquito delegada de Aragón, Dolores. También iba en bici y lo arrolló un conductor borracho. Estas 2 parejas tenían 27, 26, 23 y 20. Los primeros pues no llegaron a cumplir el primer año de boda, y los segundos pues eran novios y bueno, pues querían estar juntos para siempre, ¿no? Y bueno, los mataron a la vez, iban los 4 en el mismo vehículo, y un conductor también con exceso de velocidad y alcoholemia. No sé si tenían drogas, todos estos que os estoy comentando, porque hace unos años y entonces no se hacía este tipo de control, ¿no?, de drogas. También los embistió y los sacó de la vía y los mató. Ainhoa, 19 años, estudiaba peluquería, le gustaban los caballos, las motos, su perro. Jorge, 16 años, quería hacerle una cocina a su madre. Otro Jorge, de 22, de mayor, quería ser millonario y conducir un Ferrari. Fanny, peluquería y estética, estaba estudiando, alegre, simpática, coqueta. Óscar, camarero, campeón juvenil de halterofilia y full contact. David, de 20 años, le gustaba jugar al fútbol y estar con su hermano pequeño. David, de 26 años, iba a su trabajo y, como podéis comprobar, bien equipado, pero aún así la moto es lo que hay, ¿no? El cuerpo es el chasis. Lolo, su sueño era ser guarda forestal, llamaba la naturaleza. Fran, 16 años. Miguel, estudiaba 4º de la ESO y le gustaba la informática y, por supuesto, tenía muchas ganas de vivir. José Novella, que aunque se llame como yo, pues no es familia mía. Empezaba a vivir la vida, pero no le dejaron. Él y su amigo Sergio volvían de pasar una noche vieja y ellos no iban borrachos y circulaban correctamente, pero el que les embistió sí, y los mató a los 2, ¿no? Alberto Iván, guardia civil por vocación, también lo mataron. Cristóbal, de 19 años, un peatón lo mató. Por eso hablamos de la importancia de que en el tráfico todos somos importantes, todos jugamos un papel en un momento dado, ¿no? Cristóbal estaba parado en el semáforo porque estaba rojo, él iba con su moto y cuando cambió, para él poder empezar a circular, arrancó un poco la moto, pero un peatón intentó cruzar antes de que se pusieran en marcha los coches, cosa que ocurre muy a menudo, ¿no? Por no atropellar a ese peatón,
él se cayó al suelo, giró la moto y entonces se cayó al suelo. Y bueno, con tan mala fortuna que se dio en la cabeza, pues estuvo 15 días en coma y luego falleció. Ismael. Este niño es de la parte de Aragón. Cristian comenzaba la adolescencia. Estos son Sergio y José, en la última Nochevieja que estuvieron juntos con sus amigos. Después es cuando os he comentado que al día siguiente los mataron. Pedro, de 21 años, tiene un gemelo. El gemelo ha tenido y tiene muchísimos problemas. A Pedro lo mató una señora que conducía y se saltó un stop y lo embistió y lo tiró en una acequia que pasaba agua y bueno, quedó inconsciente y murió, evidentemente. Por cierto, el juicio fue un juicio de faltas por... ¿cómo era? Lesiones. Por lesiones. Porque en teoría, según el juez, pues no fue... Se murió porque se murió ahogado, no por el coche. Ahí dejo. Bruno, sus padres ya no están juntos, son una de las consecuencias también de los siniestros de tráfico, quiero decir. Afecta tanto a la familia y cada uno lo sobrelleva como puede, que en la mayoría de los casos llega a producirse separaciones conyugales, ¿no? En muchísimas ocasiones. Esta fue una. Jonathan, de 17 años. A Jonathan lo atropellaron mientras estaba esperando del autobús escolar y lo atropelló una mujer y lo dejó tirado. Seguramente si no lo hubiera dejado ahí y hubiera avisado a los servicios médicos, Jonathan estaría aquí con nosotros, ¿no? Es el hijo de la delegada de Cantabria, de Maribel. Mar y Carolina fueron desde Valencia a Madrid para ver el fantasma de la ópera. No llegaron a verlo y tampoco volvieron. En plena ciudad de Madrid, no recuerdo muy bien si fue en Cibeles o por ahí, les embistió un conductor borracho por la noche y las mató en el acto a las dos. Carolina y Dani son madre e hijo, son de Valencia. En época de fallas, porque estas fotos fueron tomadas 2 días antes, una cosa así, en la guardería del niño de Dani, porque llevaba el blusoncito fallero y todo esto, lo ves. Y bueno, pues circulaban por la ciudad de Valencia y les embistieron por detrás en la ciudad, un conductor que iba con exceso de velocidad, y los mató. Germán y Melissa, Toni Soriano, Pablo Pallarés, Andreu a la barca. Sí, termino. Natalia la mataron igual que a mi hijo. Josep, Carlos y la pequeña Julia, de 15 meses. Gracias. Muchas gracias, Ana. Esa es la otra parte de la realidad que muchas veces, pues, desgraciadamente no tenemos presente. Por último, interviene Jacinto con las mismas limitaciones. ¿Tienes? ¿Nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? Venga, nos cambiamos. Me voy al centro de la portería. A mí me da tiempo de todo esto que tengo aquí. Lo dudo, ¿no? Lo cortaremos. Bueno, pues buenas tardes. Y ahora, después de lo que hemos escuchado antes de Ana, evidentemente me costará un poquito de trabajo levantar un poquito el ánimo. Porque los accidentes, evidentemente, es lo que los tiene aquí, o los mal llamados accidentes de tráfico, se les llamarían siniestros. Bueno, pues son cosas siniestras que ocurren, los accidentes son casuales. Y lo esencial para evitar esto, que es lo que llevo parte de mi vida haciéndolo de una forma altruista, porque aparte, como dijo el señor fiscal, yo soy policía local, de Lebrija concretamente, pero llevo toda mi vida desde que empecé intentando prevenir accidentes, y la única forma que he encontrado para prevenirlo es mediante la educación.
Y en este caso la educación es vial. Tengo aquí presente a que fue mi maestro, en aquel tiempo hace ya más de 25 años, y él tiene una frase muy conocida entre nosotros que nos dedicamos a esto, que es el que dijo lo de la goma de borrar. Los accidentes no tienen goma de borrar para volver al principio. En honor a esta jornada, yo diría también que no solamente los accidentes, sino que la droga tampoco tiene goma de borrar para volver atrás. Una vez que tenemos un accidente, se ha producido. Una vez que tenemos una persona drogada, ya se ha producido. Pero, como digo, siempre hay que empezar desde el principio. Y el principio es evitar que la persona se drogue. El principio es evitar que el accidente se produzca. Para ello es una cosa muy sencilla. Los accidentes podrían quedar en cero. Y la droga igual, cero. Ya no tenemos problema. Pero desgraciadamente no echamos cuenta. Porque simplemente es cumplir las normas. Tanto las sociales como en este caso las normas de tráfico. Si todos cumplimos las normas de tráfico, no tendría sentido esta jornada. Es que ya hemos agotado todo, cero. Sin embargo, todos los años, cifras. Hay cientos y miles de cifras. La estadística para mí es una cosa, la escucho, muy fría. Nos da pena cuando hablamos de miles, millones de personas que mueren todos los años. Está un poquito lejos, ¿no? Perdón. Ahora se escucha más. Bueno, de todas formas, como el público es estupendo y estáis prestando una atención del 10, creo que me habéis escuchado perfectamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces decía que las cifras, como son muy frías, y hablamos de millones, y parece que, bueno, millones de muertos, todos los años, ¿eh? Y las previsiones para el año 2030, como dice la Organización Mundial de la Salud, es que se va a aumentar a 2,5 millones de muertos. Y seguimos quedando tan fríos. Porque el drogadicto es el vecino. El fallecido es el vecino. Parece que nunca nos ocurre a nosotros. Nosotros somos supermanes. Yo cojo el coche y si voy drogado, no pasa absolutamente nada. Si me cargo a alguien, bueno, ese fue el vecino. Y sin embargo, como ha dicho Ana, con todas las imágenes que nos ha puesto, son personas que tienen su nombre, tenían su futuro, tenían todo. Y en el camino hay muchas víctimas que no rezan en las estadísticas, que son todas las personas que están alrededor de esa persona que ha fallecido. Familiares, amigos, personas del trabajo, que lo pasan muy, muy mal. Yo por eso siempre he estado escuchando que las víctimas, evidentemente, deben ser mejor tratadas. ¿Cómo? Pues teniendo más cuenta de ellos. Que las leyes le permitan más, como dice ella, un accidente en el cual muere una persona y se califica simplemente con unas lesiones. Bueno, habría que analizar todo el proceso, ¿no? Algo ha fallado por el camino. Porque si la persona ha fallecido, seguro que algo ha fallado por el camino. Pero en definitiva, no me quiero extender mucho porque estoy intentando resumir. No era broma, hay muchísimas cosas más que hablar, pero evidentemente no puede ser. Yo abogaría nuevamente por decir que la educación vial es el único camino, que me estoy pasando, para prevenir los accidentes de tráfico. No conozco otro. Tenemos que convencer a las personas. El señor fiscal puso unos vídeos, además muy llamativos, y los conozco porque son de internet y muy buenos. Decía, ¿qué hacemos con estas personas? Como dicen en mi pueblo. Vamos, yo soy de pueblo. El arbolito cuando está doblado es difícil enderezarlo. Hay que enderezarlo desde chiquitito, desde el principio. Pero cuando ya está doblado demasiado, hay que intentar también enderezarlo, si no el arbolito se rompe. Y yo estos personajes que salen en el vídeo, yo tengo una receta muy fácil, muy fácil. Y la receta tan fácil es que cuando ha pasado lo que ha pasado y se ha empeñado de esa forma, es obligarle. O sea, no vale solamente decir, no, usted tiene que ir a tal sitio. Yo creo que todo el mundo, todos, tenemos responsabilidad. Y sobre todo tenemos que tener respeto por todas las personas y sobre todo por las víctimas. Y a esta persona hay que obligarle de la forma que sea necesaria para que participen en programas, incluso yendo a centros de rehabilitación donde hay personas que han sufrido accidentes graves, que están con daños cerebrales, que están en sillas de ruedas, que no se pueden mover, son tetraplégicos, parapléjicos, hay cantidad de personas que necesitan una ayuda tremenda. Esta gente obligatoriamente deben de estar ahí, trabajando con estas personas. Ese sería, diríamos, mi consejo y mi obligación para quien corresponda, haga todo lo posible. Estas personas que están completamente conducen bebidos, que no se dan cuenta, pues exactamente igual.
deben estar allí. En este mundo hay que agradecer siempre las cosas, ¿no? Evidentemente es que ya me hemos hablado que hay muchos policías locales, evidentemente yo también soy policía local, y gracias a los policías locales en toda España y parte del extranjero se está viendo mucha educación vial porque lo hacemos prácticamente de una forma altruista. Tenemos poco apoyo de parte de la Administración. Afortunadamente hay algunos municipios que trabajan divinamente, pero otros no. Sin embargo, seguimos luchando. Guardias civiles, compañeros, exactamente igual, en su faceta preventiva, haciendo montones de controles, montones de cosas, y ha cambiado mucho la imagen de la Guardia Civil. Siempre, qué miedo la Guardia Civil, qué miedo. No, en este caso, mucho mejor. Y además también hay muchísimas personas que son anónimas, en las cuales pues están en entidades e instituciones privadas. Veo por ahí a Trini, de la Fundación Indace, también está Sonia Menacho, concretamente de la Fundación RAC. Hay montones de asociaciones. Antonio de Miguel, que es que está ahí de la Jefatura de Provincia de Tráfico, compañero Capreolus, tiene una página web. Hace 1000 cosas. La página web circula seguro, por poco no la digo. ¿Vale? Hace montones de cosas y ahora mismo los medios técnicos son asombrosos. Podemos hacer de todo. Yo, como empecé al principio, yo soy del guardia que, como no había medios técnicos en aquel tiempo, de la pizarra y la tiza. Me da una pizarra y una tiza y hago virguería. Hoy en día, pues lo mejor es los PowerPoint, porque ya hay muchos institutos y colegios que tienen sus pizarras electrónicas que son una maravilla. Pero cuando íbamos al principio, allí no había nada de eso, muchas veces no había ni tiza. Había que estar ahí con el dedito casi. Pero la verdad que es que ahí los chavales se portan divinamente, pero siempre el tiempo es muy cortito. El profesor estaba deseandito de que llegáramos nosotros a ver si podía ir. O a ver si podía participar en algo. Pero poquito. Tengo unas fotocopias que hacer. Bueno, no te preocupes. Yo me encargo de estos niños. Pero ten cuidado que son malos. Cuando me dices cómo se han portado, divinamente. Sin ningún problema. Bueno, pues una cosa muy importante es que cuando tenemos nuestros hijos, lo que queremos es que sean fenómenos. Un fenómeno. El mejor en matemáticas, abogado, médico, los queremos todos. Pero da la circunstancia que cuando están en los centros educativos, pues también están en la misma línea. El profesor lo que quiere es que sean buenos en matemáticas, buenos en lenguaje, en conocimientos médicos, en ética, fenómeno. Educación vial vamos a hablar un poquito de vez en cuando, obligatorio no es, no la valoramos. Pero claro, qué bien, cumple los 18 años, 17, en fin, la edad que tenga y termina. Y son fenómenos. Coño, perdón, que ha salido abogado. Fenómeno, tengo aquí un abogado que va a encontrar trabajo de momento, pero el abogado no sabe cruzar la calle. Y en el primer paso peatonal que llega, no lo cruza bien. Llegó un coche, se acabó. Qué buen abogado tenemos, pero enterrado. O sea, no le damos la importancia necesaria de decir, vamos a aprobar educación vial. No vale aprobar una educación vial. En educación vial hay que sacar matrícula de honor. Porque simplemente un aprobado es un UI. Uy, que casi me pilla. Uy, que me falté, ay, que me quedé parado. Si no lo hacemos completamente al 100%, difícilmente podemos hacerlo. Pero no le ponemos tanta importancia. Ni protestamos los padres, ni protestamos a nadie de que la educación vial sea una cosa obligatoria y puntuable. Entonces, ¿cuándo sería necesario, diríamos, de cuando se le da su importancia y los profesores le dedicarían su tiempo? Yo estoy harto de hablar con profesores que la verdad que colaboran siempre mucho cuando se va a dar las clases y nos abren siempre las puertas, nos dejan sus niños sin ningún tipo de problema. ¿Pero qué le pasa? Que nos vamos y se acabó. Le dejamos material, le dejamos hacer historia, pero se acabó. No se continúa. Porque ellos luego, su inspector o su director, lo que sea, le va a controlar qué ha aprendido en las cosas normales. Lo de educación vial es una cosa que es secundaria. Y yo creo que debería ser primaria. Porque es que si no, la verdad que no tiene mucho sentido. En fin, vamos bien, ¿no? 3 minutos. Uy. Yo diría un ciento de cosas, pero voy a intentar reducir aquí un poquito. Antes dije lo de los medios técnicos. Yo lo utilizo. Y la verdad que antiguamente había muy poquitos materiales para poder dar educación vial. Todos pedían, tenemos esto, tenemos lo otro. Pero hoy en día hay de todos. En Internet tenemos todo, para todas las edades. Y la educación vial debe empezar, pues, desde el principio. Y tengo una anécdota de un compañero también, que es del gobierno vasco, se llama Martín Gil, en el cual siempre teníamos una disputa de quién empezaba antes a dar la educación vial. Lo llamo un día y le digo, mira Martín, que esta vez he empezado a dar unas clases de educación vial con las guarderías, con niños 2 años y medio. Y además fue estupendo.
porque apenas llegué, esta vez fue de uniforme, y los niños, pues claro, la costumbre que tiene el papá o la mamá. Como te venga el guardia, la que te va a hacer guardia. Como te venga el guardia, no veas tú. Leche, y el guardia llegó. Apenas me vio entrar por las paredes, por la puerta, ¡pum!, para el rincón unos cuantos. ¡Ay, yo no, yo he sido bueno, yo no! Total, que al final los engatucé un poquito y aprendieron, vamos, me dejaron ellos enseñarme que ellos sabían lo que era un stop y una señal de entrada prohibida. O sea que, fíjate que la sorpresa, ¿no? Bueno, pues cuando estoy hablando con este hombre, le digo los temas de la educación vial tan pequeña y dice, pues nosotros te hemos ganado. Macho, sí me ha costado un trabajo tremendo entrar a la guardería y los niños corriendo como que me había ganado. Dice, sí. Tengo aquí un compañero China, no sé si lo he dicho bien, el China, en el cual pues este hombre ha sacado un proyecto y donde está trabajando es en el centro de salud, precisamente con las personas que están embarazadas. ¡Jo! Se me vino vamos, la caza abajo, dijo, yo creía que no me ganaba. Y en este caso, pues sí, los compañeros del País Vasco empezaron con las embarazadas. Ya le decían cómo ponerse el cinturón. ¿Vale? Fíjate, cosas tan sencillas. Todo cambia. Y el cinturón, antes decía, las embarazadas están exentas del cinturón. ¡Ay, qué bien, qué bien! Yo, no, hombre, no. Produce más daño y sin cinturón las embarazadas incluso. Lo que hay que colocarse adecuadamente. Pues ya ellos empezaban por ahí. Y como esa anécdota podría contar el ciento y la madre. El tiempo, cortito. Y el fiscal andaba diciéndome, 3, ¿no? 2 y medio quedan, ¿no? No, ya ha pasado 2. Uy. Y como voy a leer yo todos los papeles, esto con lo bien que lo he hecho yo, y está mirando de aquí todos los papeles. Cuélgalo en la página, que se lo lee todo. También es verdad. Yo le iba a decir una cosa, precisamente al compañero que hizo la ponencia antes, que Juan Carlos, en la cual me ha agradado mucho, a ver si lo noto, aquí está. Dice, tenemos una espléndida formación de nuestras policías de tráfico. ¿Verdad? Es cierto, ¿verdad? Yo estoy con usted. Tenemos ahora mismo nosotros, tanto policías locales, autonómicos, guardias civiles, todo. Muy buena formación, es cierto. Pero la pregunta que no llegué a hacer, y la dejo ahí puesta, ¿y nuestros políticos tienen la misma formación para dejarnos desarrollar nuestro trabajo? De la ideología que sea. O sea, yo me quedo con usted, digo, al 100%. Tenemos esa formación y la posibilidad de tenerla. Nosotros aquí en Andalucía tenemos la suerte de tener la ESPA, tenemos que la directora y también tenemos a Emilio Andrade, una persona alguna vez anónima, pero que es una persona que siempre está dispuesta a ayudar. Y precisamente en el curso de formación de drogas que lo está haciendo la ESPA, está haciendo una labor extraordinaria. Esa es mi opinión, por lo menos. Y le animo a eso, que seguimos y haciendo necesaria. Y por lo demás te digo eso, que es que muchas veces nos encontramos políticos que no tienen esa formación, en la cual nos ponen muchas trabas en el camino para poder desarrollar la cosa mínima de enseñar a los niños simplemente. A los padres que vengan a las clases, ojalá tuviéramos nosotros cuando convocamos a los padres y vengan a recibir la charla de educación vial, con vídeos, con proyecciones, hay cantidad de información. Muchísima más de la que nos imaginamos, pero encontrar un foro bien lleno, ay, qué lástima de un minuto que me queda. Aquí se puede hablar infinidad de cosas, infinidad. ¿Cómo hacerla? Yo siempre digo que igual, tenemos que empezar por el principio, y sobre todo, no sé cuándo vamos a dejar de hablar de diferenciar tipos de droga, es decir, alcohol y droga, tabaco y droga. Droga en mayúscula, droga simplemente. Que no diferenciamos, parece que cuando decimos alcohol y droga, un poquito menos alcohol, tabaco y tal, un poquito menos. Y sobre todo que cumplamos esas normas dichosas. Porque si produce tantos accidentes el alcohol como el tabaco, eso que muchas veces el tabaco produce droga, accidentes, muchísimo. Porque hay mucha gente que puede encender cigarritos, voy a esperar que pare el coche, no, voy encendido, mano, tal. Y estamos esperando a que salga una normativa en la cual nos prohíba utilizarlo. Pero es que la normativa existe ya, no hay que esperar. Tenemos que llevar las 2 manos en el volante, nos lo dicen cuando vamos a sacarnos el permiso de conducir. Las 2 manos en el volante. ¿Cuándo se suelta una mano? Para cambiarlo. No hay más. ¿Por qué vamos con una manita así? Está prohibido, no hay que esperar que venga una normativa. Sin embargo, yo pondría droga en mayúscula, todo lo que afecta a la condición tanto física como psíquica, como la prestación a la atención permanente a la circulación,
Es una prohibición. Si cumplimos las normas, no hay accidente. Tan sencillo como eso. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros de la mesa porque se han limitado con mucho esfuerzo. Yo lo entiendo porque uno cuando viene a unas jornadas como esta, o algún congreso o demás, pues intenta traer el máximo de información, de contenido y demás, y después gente como yo viene a cortarle todo el trabajo realizado anteriormente. Pero claro, el tiempo que tenemos es el que tenemos y tenemos que distribuirlo con una cierta equidad. Con esto se concluye toda la parte teórica de exposición de todos los que han participado en estas jornadas como ponentes o como comunicadores. Ahora es vuestro tiempo. Tenemos media hora, según el programa, para que formuléis preguntas y para que todos los que estemos aquí seamos capaces de contestar y daros una respuesta adecuada. Yo os rogaría preguntas claras, cortas y concretas, y del mismo estilo las respuestas por parte de los ponentes. La idea clara, que salgamos todos de aquí concienciados de la materia, que creo que lo estamos. Ya venimos con mucho ganado, porque si no, no estaríais aquí. Evidentemente es que hay un interés y sobre todo con las dudas resueltas en la medida de que nosotros seamos capaces de resolverlas. Así que, cuando queráis, comenzamos. Juan. ¿Qué? Buenos días. Bueno. Para Mario Arnaldo, ¿qué le parece que fueran los médicos de cabecera, en lugar de los centros de reconocimiento de conductores, los que expidieran los certificados médicos necesarios para conducir, tanto para la renovación como para la expedición? Y sean estos médicos que llevan el control de su paciente el que diga qué sustancia puede o no puede esa persona ejercer la conducción. Gracias. Sí, le contesto muy concretamente. Eso ya existió en España y podía dar lugar a una situación de confianza. Yo creo que el modelo de centros de reconocimientos médicos, que es perfeccionable, pero el que tenemos en España, yo creo que es adecuado para establecer un nivel de mínima exigencia. Pero tenga en cuenta que los reconocimientos médicos son un tiempo, es algo preventivo. Yo creo que hay que incorporar algún elemento más, y lo único que yo incorporaría, que es lo que he sugerido, es que cuando hay alguna enfermedad que pueda ser incompatible con la conducción o el tratamiento médico, que el médico, el que sea, el que le esté tratando, el médico de cabecera, el médico que sea, tenga obligación de comunicar a las autoridades de tráfico que es incompatible con la conducción. Sin embargo, el modelo de la actuación preventiva yo creo que es mejorable, pero creo que el modelo que tenemos ahora mismo en España de los centros de reconocimiento médicos creo que es adecuado. No lo cambiaría, el reconocimiento preventivo, el de cada vez que tenemos que renovar el carnet de conducir, yo no lo cambiaría a los médicos de cabecera como hace años, antes del año 86 existía en España. Sí. Me llamo Lourdes y pertenezco al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía. A mí me gustaría preguntaros a toda la mesa cómo os planteáis la formación a la familia, porque habéis hablado de educación vial en el colegio y la verdad que el cansancio que nos muestra el profesorado de que toda la educación se centra en ello, ¿cómo podemos educar a la familia? Porque si educamos en el estoy y el prohibido y mi padre se salta al prohibido, bebe, consume y me compra una moto sin tener el carnet de conducir, ¿cómo podemos afrontar el trabajo de concienciación y educación con la familia? Porque claro, mi mayor referente, los críos, es su padre y su madre, ¿no? Claro. Con independencia de que alguno de vosotros queráis intervenir, yo sí hemos estado estudiando este tema, lógicamente, porque una de las cuestiones que habíamos pensado en la Fiscalía de Seguridad Vial, concretamente en Andalucía, era establecer un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para, primero, meter la seguridad vial como asignatura obligatoria, como si fueran matemáticas. Porque yo le decía a un alto cargo de educación en su momento, digo, vamos a ver, se da física, biología, matemática, lengua, etcétera, etcétera. ¿Cuántos biólogos tienes tú al final de los 15 años de educación? Hombre, eso es demagógico. Digo, sí, pero conductores y usuarios de vehículos tienes todos.
catedráticos de física muy poquitos. Entonces, no es demagógico. Lo que tú no puedes decir es que yo estoy enseñando seguridad vial en el colegio porque una vez al año llevo a los niños a una pista de car. Eso no es educación vial, desde mi punto de vista. Entonces, hay un proyecto bonito de meter eso como asignatura obligatoria, porque son futuros usuarios todos. Todos. Y eso hay que empezarlo desde pequeño. Hasta tal punto que incluso se ofreció la posibilidad de que los cursos que se dieran reglados dentro del sistema educativo llegaran a la posibilidad, cumplida la edad prevista en las leyes de seguridad vial, de poder con eso sacar el teórico en el propio colegio. ¿Eso qué implica? Un niño, física o matemáticas, salvo que sea un friki, como alguien había dicho por aquí, estudia eso por obligación. Ahora, si tú le das la posibilidad al niño de que estudiando seguridad vial puedes sacarte el carnet de la moto o del coche, estudian, porque tienen un interés. Claro, si eso, ¿qué implica? Que ya no hace falta que tú eduques a la familia. La de ahora imposible, porque cada uno está en lo suyo. Esos niños educados así, cuando sean adultos, ya tienen la familia educada. Lo que pasa es que es una apuesta a muy largo plazo. Porque a día de hoy creo que educar a la familia, como no sea el propio hijo que le llame la atención a los padres, muy difícilmente podrás hacerlo, creo. Sí, yo muy brevemente le doy, y algo que ya existe, me gusta el modelo francés. El modelo francés es un proceso continuo desde la escuela y está formalizado y normalizado, para que se hagan una idea, para no extenderme demasiado, en la cartilla de seguridad vial. Es decir, y está verificado, es decir, es desde pequeño, primero necesitas una formación, primero como peatón, después como ciclista, después como motorista, después cuando adquieres el vehículo a motor o el conductor profesional, pero después tienes que seguir con un proceso continuo de formación. Eso está normalizado y a mí el modelo de Francia me gusta porque está perfectamente y se puede verificar. No es una cuestión solamente de asignaturas. Yo creo que, miren, en España es obligatorio desde hace muchísimos años, nunca se lleva a efecto, pero yo creo que hay que normalizarlo con un documento. Para que se haga una idea, lo que yo propongo, que no es una idea original mía, es introducir la cartilla de seguridad vial, porque entiendo, y lo ha dicho Eusebio y lo ha dicho Jacinto, creo, lo han dicho, la seguridad vial para mí es de las asignaturas más importantes de la vida. ¿Alguien más? Sí, yo quería contestarte un poquito, no, y además la pregunta que da para mucho. Aquí no me puedo escapar sin decirle algo. El problema que existe en la familia y los padres esencialmente es que no acuden. Pasan como los chavales de antes, es que no acuden. ¿Cómo lo hacemos? Si en la charla que se proponen para padres, las asociaciones, quien viene, la presidenta, la vicepresidenta, el vicepresidente, casi todos son mujeres. Los hombres tienen muchas cosas que hacer. La educación de nuestros hijos no. Y tengo que añadir una cosita muy pequeñita porque, aprovechando que antes se me escapó. Y es lo siguiente, vamos, en educación vial, los que estamos dedicados a este mundillo, hace tiempo un compañero me decía, yo estoy trabajando en tal sitio, tengo mis cosas personales, tal. Yo nunca he dejado nada, no he dejado, vamos, ni un lápiz, he prestado. Dice, pero he entrado en el mundo este de la educación vial, soy monitor de educación vial, y me prestan, con el perdón de la expresión, hasta los calzoncillos usados. O sea, todo me lo dan. Nosotros lo damos todo, lo personal, lo que conseguimos, los materiales, todo. Y desde Atesban pasa exactamente igual. Nuestra filosofía es que los materiales lleguen y que se cumplan. Y al final son los niños son los que educan a los padres. Porque en montones de ocasiones me han dicho que yo, Jacinto, déjate ya de decirle al niño, hombre, que esto me tengo que parar, tío. Que el cinturón me lo tengo que colocar, déjate ya, hombre. Tú a ver, coñazo que me da mi hijo a mí, diciéndome, papá, ponte el cinturón, papá, ponte el cinturón, papá. Coño, que me lo tuvo que poner. Al final son ellos, tenemos que utilizar a los niños porque los padres no aparecen. Habría que buscarse algún sistema o algo, como dice el fiscal, y le lanzo la... como diciendo, obligar a los padres, esos padres que van con 2 o 3 en el ciclomotor, o que no poner cinturón o la sillita a los niños, obligarlos, por norma, castigados, a dar clase de educación vial. Es absolutamente el mismo problema que se da en la educación en relación con el consumo de drogas, la educación sexual, etcétera, lo mismo. Es decir, cada vez que decimos hay un problema social y esto se arregla educando, ya nos quedamos tranquilos. Cuando realmente lo que estamos haciendo es una especie de brindis al sol, que después hay que ver quién educa, cómo se educa, etcétera. Y el problema es exactamente igual. ¿Quién educa? Pues, obviamente en los sitios donde se educa. Primero en la familia, después en la escuela y después también en el espacio de la comunidad. Con la particularidad
de que si no hay una complicidad en los tres espacios, aunque uno quiera educar, no va a conseguirlo. Es decir, lo que hay que hacer en la familia, o se hace en la familia o no se hace en ninguna parte. Por tanto, nos guste o no nos guste, tendremos que intentarlo. Ya sé que hay son los mismos problemas de siempre. Por ejemplo, cuando se han hecho escuelas de padres llamados, realmente eran escuelas de madres, los padres no iban. Nosotros nunca hemos tenido en los talleres presenciales de sensibilización y de formación de padres más allá de un 2% de padres. Cuando esos mismos talleres los hacemos online, tenemos un 32% de padres. ¿Por qué? Pues porque por la noche en su casa, los fines de semana, sí pueden, por tanto, habrá que intentar de otra manera. El gran problema, desde mi punto de vista, está en qué consiste eso de educar. Porque evidentemente hay una información y una educación de carácter específico que hay que hacer en la escuela y que hay que hacer en la familia, entre otras cosas, a través de la propia, del ejemplo, de la identificación. Es decir, de que el padre se ponga o no se ponga cinturón y cruce o no cruce por el paso de peatones. Pero no solo eso, sino que también puede dar una serie de orientaciones específicas. El gran desafío, y es lo que intentaba decirles, y repito, aprovecho la oportunidad para reinsistir, es que no vale solo con esa educación específica, que es absolutamente necesaria, pero no es suficiente. En el fondo, lo que hace falta antes que eso es educación cívica, educación en la responsabilidad, educación en la autoestima para que no tenga que compensarse corriendo, educación en la empatía, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, educación en la capacidad de ser diferente y que no pasa nada. Y eso no es educación específica, eso es educación cívica. Y eso o se hace en la familia y después en la escuela, en la comunidad, o no se hace en ninguna parte. Ese es el gran desafío. Pero, por otra parte, es obvio que se puede parcialmente y que, en cualquier caso, eso hay que intentarlo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Un segundito. Bueno, yo en parte ya me habéis contestado porque habéis intervenido prácticamente toda la mesa. Me interesaba especialmente la opinión de Eusebio porque está muy documentado sobre temas de jóvenes con problemas de droga, pero vengo a coincidir mucho en la opinión de él. Parece que todos los de la mesa, salvo Eusebio, tenéis claro que hay que poner una asignatura específica en los colegios de educación vial. Bien. Yo tengo mis dudas, creo que lo de educación, quizás lo de vial sobra, si es que yo creo que es un problema de educación hoy, no solo de los niños, sino de la sociedad en general. Una cosa que a mí me da mucho coraje cómo se llama, pero que se le llama así, educación en valores. Bueno, lo que todos sabemos en realidad, pues educación cívica, lo que ha sido toda la vida, educación cívica, urbanidad y tantas otras cosas. Porque yo creo que muchas veces pensamos a cada problema hay que ponerle a los niños una asignatura en el colegio. Yo veo a los niños que van y vienen con esas mochilas que vamos a tener un problema serio, tendrán que decir los médicos en su momento, de problemas de lesiones de espalda. Esos niños con 15 kilos en la espalda de libros, yendo y viniendo todos los días, porque todo lo resolvemos muchas veces con una asignatura. Me parece que no es una cuestión de una asignatura específica, creo que es una cuestión mucho más global, mucho más amplia, que afecta a la sociedad entera, efectivamente, en primer lugar a la familia. Y yo conozco ejemplos prácticos de niños que han obligado, entre comillas, a sus padres a dejar de fumar, porque ha sido tal el bombardeo que ha habido en la sociedad con la ley antitabaco, y yo soy fumadora empedernida, y ha habido momentos que no hemos considerado que éramos delincuentes y apestados de la sociedad, que esos niños era tal el latazo que le han dado a sus padres con que no se puede fumar. Bueno, porque previamente ellos han percibido eso y sus padres muchas veces han dejado de fumar. Yo conozco casos que han dejado de fumar precisamente por esa presión de los niños. Quiero decir que esto es una cosa que debe ir dirigida a toda la sociedad, sin que, por supuesto, eso signifique que no se le deba dar unas normas específicas o una, llámasele, asignatura en determinados años o lo que se considere necesario a los niños de las escuelas en particular, ¿no? Pero que creo que es una cosa mucho más amplia y es una cosa muy relacionada también con la violencia que hoy vivimos en general en la sociedad. Yo creo que cada ciudadano en el coche se comporta un poquito tal como él, que es violento, se comporta de una manera violenta e incívica y cada vez vivimos en una sociedad más violenta, esa es una realidad. Yo creo que eso está relacionado con la conducción también. Muchas gracias. Por allí había dos, uno cualquiera. Un momentito, que me gustaría perdón. Una puntualización. Tú también, ¿no? Bueno, yo creo que realmente no es verdad que se comporta una persona como es cuando está dentro del coche. Al contrario, yo creo que se vuelve más agresiva.
le cambia el comportamiento dentro del coche. Y en cuanto a lo de que la educación, en cuanto a los niños que estábamos hablando, creo que es totalmente garantista, te garantiza, es en un plazo de futuro, pero es totalmente garantista. Y entonces estamos hablando de un futuro, de una sociedad, en un futuro, en un plazo a lo mejor de 10, 15 años, tampoco es muy lejano, que va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos actualmente? Con la gente que no está educada en la actualidad. Las leyes es lo que hay. Quiero decir, si tú empiezas a educar a tus niños, y como bien has dicho, por el bombardeo que ha habido, por ejemplo, con lo del tabaco o con lo del medio ambiente, no tires esto, no tires lo otro, lo mismo con la educación vial. Si tú al niño en el colegio le estás diciendo que tienes que ponerte en tu sillita y llevar el cinturón y todos los que van en el coche tienen que llevarlo, tienen que tal, tienen que cual, tienen que hacer esto, poco a poco le estás bombardeando al niño y ese niño lo va a transmitir a su padre. De hecho, ocurre. Entonces, son los medios un poco. Y luego, en cuanto al resto, pues bueno, cuando se renueva, por ejemplo, el carnet de conducir, que no simplemente sea ir a hacer un test de los pitiditos, pi, que te estás continuamente y dices que no lo saco, y sí que lo sacas, vamos. Te puede pitar 40.000 veces que te dan el carnet otra vez, ¿no? Que no sea solo eso. Hacer un curso de sensibilización, de educación, y si lo pasas, entonces consigues continuar, por ejemplo, con ese carnet de conducir, por ejemplo. Gracias. Teníamos en internet... Sí. Es que terminaba con ella, que es que ya ha dicho un tema muy importante, ¿no? Ya. Medio minuto. Con el tema de la educación depende de lo que hagan en cada municipio. Nosotros, cuando hemos dado educación vial, no hemos ido a enseñarles ni a leer ni a escribir. Lo que hemos hablado siempre, lo tengo apuntado aquí, es conducta, comportamiento y respeto. Porque el respeto es lo esencial ahora mismo en la sociedad donde estamos. No hay respeto, ¿vale? Y los niños de ahora tienen la suerte de tener educación vial en los colegios, aunque hace un ratito. A mí no me la han dado nunca. Entonces, por eso utilizamos a los niños pequeñitos para que eduquen a los padres, si es posible. Gracias. Habías dicho que en internet teníamos algunas preguntas, hacemos esa y vamos inmediatamente a los dos señores que están esperando allá atrás. Aprovechamos ahora mismo están conectados 980 personas siguiendo por internet las sesiones y pregunta Miguel Ángel, director de autoescuela, ¿para cuándo la Administración y la sociedad hará un uso de la amplia red de centros de formación que somos las autoescuelas, más de 9.000 centros, para hacernos partícipes reales de la formación y concienciación de los futuros conductores, a saber, puesto en mayúsculas, ¿para cuándo la asistencia obligatoria a las autoescuelas para que los futuros conductores estén verdaderamente formados y concienciados? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, más bien para la Fiscalía, entiendo. ¿Qué proporción hay entre las denuncias que terminan en los juzgados y el número efectivo de sentencias dictadas condenatorias en el ámbito de la seguridad vial? Y tercera y última pregunta, no bien identificada. ¿Cuentan todos los policías locales con... Un momentito que se va, porque están entrando. ¿Cuentan todos los policías locales con Andalucía con los drogotest que han estado explicados el teniente coronel de la Guardia Civil? Si la respuesta es negativa, como me temo, ¿se podría realizar algún tipo de convenio para que todos cuenten con estos medios? Gracias. Bueno, contestando rápidamente a las tres. En cuanto a la primera, lógicamente no podemos dejar fuera del ámbito de la educación a las autoescuelas, que para eso se crearon y ese es el espíritu final. Otra cosa es que la norma administrativa no permita más intervención, una intervención más allá de la que es única y exclusivamente sacar el carné en su momento y en algunas de ellas que tienen firmados convenios con las jefaturas de tráfico, los cursos de rehabilitación cuando ya están sancionados y demás. Pero quizás la norma administrativa tenía que ser más amplia y considerarlo como unos centros de formación permanente. Estoy de acuerdo con el internauta que ha escrito. En cuanto al porcentaje de actuaciones de seguridad vial que pasan por los juzgados y acaban en sentencia. Bien, con independencia de lo que diga Madrid, yo digo lo que digo de aquí. No, esto es nacional, son datos nacionales. Sí, no, por eso digo que Madrid habla de toda España y yo no puedo defender estos números porque no los conozco. Los doy por cierto porque los pone ahí. El porcentaje de asuntos que en materia de seguridad vial entran en los juzgados y acaban en sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, en materia de seguridad vial, artículos 379 a 385, es prácticamente del 90 y tantos %. Muy poco se queda en el camino.
De las sentencias que se han dictado, por lo menos en el ámbito que domino yo, a nivel nacional puede que los números varíen. De las 4.051 sentencias que os dije anteriormente en mi presentación que se habían dictado en Sevilla en el año 2011, el 98% son condenatorias. Solo hay un 2% que se nos van, y son normalmente por algún defecto de prueba. Esos datos sí te los puedo dar de forma definitiva. Tercera, en cuanto a los drogotest, eso depende de los ayuntamientos, que son los que tienen que comprar los equipos. Situación de crisis, pues evidentemente no hay quien compre los equipos. Hombre, yo no soy comercial de ninguna empresa, pero me consta que hay alguna empresa que los lleva, que tienen alquileres y leasing y cosas de estas que facilitan el tema. ¿La DGT podría colaborar? Pues hombre, yo creo que es una de las pocas administraciones en España junto con Hacienda que tiene dinero. Pues cada vez menos. Cada vez menos. Podía, no sé hasta qué punto, a lo mejor podían colaborar, en que lo tuvieran los ayuntamientos. Otras instituciones, pues no sé, la verdad es que ahora mismo llamar a una puerta para pedir dinero está complicado. Pero evidentemente es necesario que se generalice en todos los cuerpos de policía local para que se puedan generalizar los controles, porque sin los medios técnicos no podemos hacer los controles, lógicamente. Y por allí nos estaban esperando dos preguntas. Ahí va. Dos cuestiones relativas a la investigación y a la detección de la sustancia a pie de carretera o a pie de calle. Mientras que en la alcoholemia existen ya suficientes estudios que ponen en relación las tasas con la influencia, en droga no existe lo mismo. Entonces, ¿se tiene conocimiento de esos estudios o de esa formación independientemente de la que se imparte a las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel de la sociedad en general, a nivel universitario, a nivel científico? ¿Existe esa otra formación dirigida a esa sociedad en general? Y la segunda pregunta, que ha sido un poco ya aclarada con la pregunta que se ha hecho a través de Internet, está íntimamente relacionada, es, teniendo en cuenta que el 100% de los positivos que se detectan en vía interurbana por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil tienen su origen o su destino en el casco urbano, en las ciudades, ¿cuándo la Dirección General de Tráfico va a incorporar un programa, si no de dotación en su totalidad, de colaboración con los diferentes ayuntamientos, que parece ser que es a quien se le echa y se le traslada la pelota, para poder proveer a las diferentes policías locales de esos equipos de detección? Antes el teniente coronel nos decía el número de aparatos que hay para Andalucía y a mí me gustaría saber a nivel policía local cuántos aparatos tiene cedido en Andalucía la Dirección General de Tráfico. Gracias. Pues te ha tocado, Juan Carlos, porque el único de la DGT por aquí, con independencia del jefe provincial, al que agradezco su presencia, eres tú. O sea que las dos preguntas son para ti. Bueno, intentaré hacer una respuesta a las dos preguntas. No sé si se me oye, bien. La primera no sé si me ha quedado suficientemente clara, pero en cualquier caso creo que es muy relevante, si la he entendido bien, en relación... Creo que este se escucha mejor. La primera pregunta que realizabas en relación a los niveles la relación entre los niveles de las sustancias y los efectos, pues efectivamente es una de las características de las drogas distintas al alcohol, de las otras drogas. Como puse en una de las presentaciones, salvo tal vez en cannabis, que es la excepción en la que más se parece al comportamiento del alcohol, en las demás drogas no siempre una concentración mayor significa mayor efecto, porque bueno, la farmacocinética de las drogas es bastante más compleja de las demás drogas, de cada una de ellas, que la del alcohol. Por lo tanto, bueno, esa es una de las razones también por las cuales la puesta en práctica de límites legales establecidos en la norma administrativa es una práctica todavía
poco frecuente, no inexistente, pero poco frecuente en el ámbito europeo, y más las políticas de presencia, ¿no? De valoración de presencia. Esto es una cuestión. La cuestión de la colaboración, hombre, yo creo que la colaboración entre la Dirección General de Tráfico y las policías locales pues no es nueva ni es pequeña. Evidentemente, ya nos gustaría a nosotros ser la administración, la única parte de la administración que tuviera disponibilidad económica, ¿verdad? Eso sería algo así como un milagro. Evidentemente somos parte de la administración y tenemos las mismas restricciones que tiene el resto de administración. De todas maneras, quiero destacar que la colaboración en muchos ámbitos, evidentemente entre la Dirección General de Tráfico y las policías locales y los ámbitos locales de intervención en seguridad vial es extensa y no es nueva en los planes locales estratégicos de seguridad vial en el ámbito local, en la colaboración con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en el ámbito de las alcoholemias o de las pruebas evidenciales, y también en drogas, donde nosotros hemos tenido la colaboración durante todo el periodo DRUID de las policías locales y seguimos con una colaboración también en el ámbito de la formación. Es verdad que hace falta mucho más, somos conscientes, y hombre, lo que sí que estoy absolutamente convencido es que en el ámbito de la estrategia de tolerancia cero frente a drogas que tiene la Dirección General de Tráfico, la colaboración con las administraciones locales en el ámbito de la formación, en el ámbito de la facilitación, en la medida de lo posible, del ámbito disuasorio, pues se va a incrementar. Todo lo que fuera necesario, pues lamentablemente eso no va a ser posible, pero estoy convencido de que es un tema prioritario y que vamos a tener, si cabe, más apoyo. Lo que hace falta, evidentemente, también es insistir mucho en que los controles hay que hacerlos de una manera eficiente, evidentemente hay que potenciar controles que compaginen el problema del alcohol con el problema de las otras drogas, hay que incrementar los controles en muchos ámbitos, es decir, el trabajo en el ámbito local es muy importante, muy amplio, y no solo se restringe a un problema de equipos de detección de drogas, obviamente. Sí. ¿Me permites, al hilo, que creo que puede servir, sobre todo porque en el trabajo DRUID que hicisteis, y quería preguntarte, se está preparando dentro de la Dirección General de Tráfico precisamente el reglamento de desarrollo para tratar de objetivar, que era lo que el alcohol es muy sencillo, es una sustancia única, y esa es la línea de corte, que es el problema que hay desde el punto de vista legal. En el trabajo que hicisteis en DRUID, hicisteis precisamente una tabla, una línea de corte para determinar los positivos. Esta línea de corte que está en el documento del DRUID puede servir de base a partir de ese momento para que pueda determinarse la peligrosidad. Aparte, esta mañana Fernando nos ha dicho. Es decir, vosotros fijasteis para determinar los positivos una línea de corte de todas estas sustancias. Esto puede servir de base, lo digo porque claro, el problema que se plantea, y nos lo planteamos a todo el mundo, es el tema judicial, el tema jurídico. Y claro, dice, ¿es delito o no es delito? Mire usted, yo creo que hay que transmitir un mensaje claro, pero también está la ley. ¿Esto puede servir, Juan Carlos? Vamos a ver, no podemos tomar esas cifras como cifras a utilizar en un procedimiento administrativo o penal. Esas cifras se utilizaron en DRUID. Estamos hablando de cifras de puntos de corte para 25 sustancias, para el que no haya leído el informe. Son las que la revisión, vamos a decir, científica o bibliográfica, en el momento de empezar DRUID, apoyaban la idea de que a partir de esas cifras era razonable pensar que había efectos, ¿no? Es un punto de corte epidemiológico exclusivamente y poblacional, eso hay que dejarlo muy claro, y en ningún momento podemos utilizar esas cifras por el momento para hacer ningún tipo de imputación de otro tipo ni de efectos. Efectivamente, es un punto de partida y se está investigando mucho sobre eso. Y evidentemente, a donde vamos, a donde queremos llegar es al conocimiento de niveles, pero hay que también decir a todo el mundo la dificultad que esto tiene por lo que he explicado antes, es decir, no tenemos una relación lineal como ocurre con el alcohol entre lo que es la cantidad de sustancia en el organismo, los efectos y el riesgo. O sea, esos tres factores, esas tres consecuencias no van linealmente relacionadas como ocurre básicamente en el alcohol, o por lo menos de una manera dosis dependiente, o sea, relacionadas con la cantidad.
Por lo tanto, esto es una gran dificultad. Que vamos a intentar poner unos límites, es decir, unos niveles encima de los cuales podemos tener una mayor seguridad de que existe influencia, pues eso es, vamos a decir, lo ideal, ¿no? Pero necesitamos un camino que no es fácil. Y en cualquier caso es importante insistir que esos datos, esos valores, en ningún caso pueden utilizarse con consecuencias legales y administrativas por el momento. Gracias. Bueno, pues ha llegado el momento Perdón, sí, quedaba una, es cierto, te lo debo. La última pregunta y pasamos a la clausura. Voy a ser lo más breve posible. Gracias. Más que una pregunta, es una reflexión para todos, ¿eh? Yo creo que la educación es lo único que tenemos, sobre todo si vamos acompañados de personas afectadas en accidentes de tráfico, grandes afectados, es lo que le llega a los chavales. Y lo otro, no sé de qué manera, entre todos tenemos que quitarle a los chavales de la cabeza que el accidente de tráfico no es un problema. Yo he tratado con chavales de 14 y 15 años, casi expertos en derecho penal, en el que te dicen: a mi vecino le ha caído 4 años por matar a una persona en la carretera, ha cumplido 2, se ha puesto fuerte en el gimnasio de la cárcel y sale con 400 euros de paro. Eso el chaval no ve que es un problema. Y eso es, creo que ese es el problema que tenemos. Y por supuesto, para los chavales, el tener dinero es el no tener problemas. Ni para pagar las multas, ni para lo otro, ni para lo demás. Muchas gracias. Bueno, son reflexiones más de carácter social y político que directamente jurídicas o técnicas en materia de lo que estamos tratando. El fondo de lo que tú dices lo comparto, pero tengo que contestarte como siempre cuando me hacen ese tipo de preguntas. Reclamaciones, carrera San Jerónimo sin número, Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias.